gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de la salud de las emociones, la salud emocional, que es lo que nos preserva en gran parte de las enfermedades físicas y lo que nos permite tener el impulso para trabajar, para levantarnos cada día, para realizar las cosas con entusiasmo y para ver el futuro en una buena perspectiva, con buena actitud. Para hablar de ello tenemos a dos estudiosos de la conducta humana que son también licenciados en filosofía y humanidades y también artistas. Son Pedro González Ramírez y Diana Mates. Pedro González Ramírez es psicoterapeuta, es actor, director y productor de teatro, promotor de la cultura y un experto en esto que son las emociones. Dicen que los seres humanos somos seres emocionales que razonan, no tanto seres pensantes que sienten. Esto está sujeto a discusión, pero quisiera hacerle la primera pregunta a Pedro González Ramírez. ¿Cómo logra una persona el equilibrio emocional? Araceli, qué buena pregunta acabas de hacer, ¿eh? ¿Cómo logra una persona el equilibrio emocional? Fíjate que a final de cuentas el asunto del equilibrio emocional tiene que ver con lo que tiene que hacer todos los seres humanos. Es un asunto de disciplina. A veces se cree que el equilibrio emocional es algo que va a llegar con los años, que va a llegar a medida que uno va madurando, pero a final de cuentas, ¿desde dónde vamos madurando? Desde la experiencia, siempre y cuando se haya aprendido de la experiencia. Y obviamente podemos ir madurando, podemos ir encontrando el equilibrio emocional, pero a veces es demasiado tarde porque el equilibrio y la sabiduría la encontramos cuando se tiene ya 80 y tantos años, 90 y tantos años. Creo que lo importante para lograr el equilibrio emocional es hacer lo que nos corresponde, es decir, ser perfectamente responsables de nuestra vida, desde nuestro crecimiento. La verdad, a mí me apasiona este asunto del desarrollo humano porque creo que es un viaje, o sea, no puedo decir que es una carrera, es un viaje que nos ayuda a disfrutar el aquí, el ahora, el día a día, es decir, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Y en la medida que los seres humanos nos vamos conociendo más, es mucho más fácil lidiar con nuestras emociones. Y hago la palabra lidiar, ¿no? Porque a veces se tiene esta pésima creencia, ¿no? Que vamos a poder domesticar o que vamos a poder controlar las emociones. No, hay que aprender a matizarlas. Digo, los seres humanos tampoco tenemos un botoncito que nos diga on-off, ¿no? Donde prendemos, donde apagamos el cúmulo de nuestras emociones. ¿Desde dónde? Desde el trabajo, desde el ensayo y el error. Bueno, eso es lo que pienso al respecto. Muchísimas gracias, Pedro. Para darle la entrada a Diana Mates, les diré que ella es cantante de ópera, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, conduce el programa Frecuencia Angelical y está muy interesada en la conducta humana. Muchas gracias, Diana, por participar en este programa. Hola, mi querida Araceli, es un gusto estar en tu programa. Gracias por la amable invitación y muchos saludos a tu audiencia. Es un gusto poder colaborar con ustedes. Gracias. Pedro, quisiera preguntarte, ¿es posible romper un ciclo de violencia y dolor? Pareciera que en algunas familias es algo que no se rompe a través de los años, incluso de los siglos. Pero por supuesto que es posible romper un vínculo de violencia, es estos círculos que a veces se dan, ¿no? Es decir, porque en mi familia viví con violencia, entonces yo veía cómo mi papá trataba a mi mamá, pues obviamente yo lo reproduzco. Y a medida que yo aprendí eso, seguramente mi hijo va a repetir exactamente lo mismo. ¿En qué momento se puede romper con este círculo de violencia? En el momento que somos conscientes. Hace rato tú me preguntabas, ¿no? Que cómo lograba una persona el equilibrio emocional.
¿Desde dónde se logra? Desde la autoconciencia. Creo que estamos en un momento bellísimo, un despertar de conciencia en donde los seres humanos estamos siendo cada vez más conscientes de lo que hacemos, de lo que necesitamos. Creo que este asunto del 2020 a todos nos puso el freno de mano y dijo, pues papito, pensabas que ibas, toca que pares, toca que te detengas. ¿Por qué? Porque toca hoy por hoy analizar qué es lo importante en nuestra vida. Creo que lo único que hizo el COVID-19 fue en realidad manifestar de forma súper explícita cuáles eran nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque hay gente que priorizó la fiesta, o sea, y a lo mejor hizo caso omiso del COVID-19. Hay gente que privilegió cuidar a sus familiares, es decir, es un asunto de qué vamos privilegiando. Y creo que a veces los seres humanos privilegiamos seguir con estos patrones, ¿no? De dominio, de violencia, en donde somos incapaces de vincularnos con el otro desde una perspectiva mucho más sana, mucho más enriquecedora. ¿Que sí se puede romper el círculo? Claro que sí. ¿Desde dónde empezamos? En el momento que yo soy consciente. Lo primero para romper un círculo vicioso de violencia es reconocer que soy violento. Y sabes, todos los seres humanos tenemos una dosis de violencia y más vale que la asumamos, porque acuérdate, y es algo que a mí no se me olvida, lo que no se asume no se redime. ¿Qué es lo que toca? Asumir que somos violentos, todos, todos. Algunos de forma activa, otros de forma pasiva, pero que todos llevamos violencia, todos. ¿Cómo romperlo? Dándonos cuenta y trabajando en ello. Muchas gracias, Pedro. Diana Mates, ¿qué conlleva la salud emocional? Y bueno, un tema muy vasto el hablar de la salud emocional. ¿Qué sería hablar de salud emocional? ¿Quién no quisiera sentirse en equilibrio, estar en su centro, estar siempre zen? Está muy de moda hablar de estar zen, de estar en equilibrio, estar feliz, en paz. Pero ¿qué sucede? Que la vida pues es un constante movimiento, es un constante cambio, y uno de los aspectos humanos que nos hace ser humanos son las emociones. Pues si ustedes recuerdan una película que a mí me encanta en lo personal, que es Intensamente, esta película nos presenta 5 emociones básicas del ser humano y que además nos muestran en la película que son fundamentales para poder vivir, para mantenernos vivos, para mantenernos en movimiento. Si la vida es movimiento, así como decía el filósofo Heráclito, Panta Rei, todo se mueve, todo es cambio. Y decía este filósofo griego, ningún hombre se baña 2 veces en las mismas aguas del río. ¿Por qué? Porque está constantemente fluyendo. Bueno, pues uno de los aprendizajes, creo, del ser humano es aprender a fluir con estos cambios, con este movimiento, pero nos cuesta mucho trabajo y vamos a ir analizando todas estas, algunos de los factores por los cuales como que nos cuesta trabajo avanzar o nos cuesta trabajo fluir o nos cuesta trabajo mantenernos en este centro, encontrar ese punto zen, ese punto de conexión con nuestra propia vida y no dejar que las circunstancias o las personas o las relaciones o las cosas que no nos salen como nosotros quisiéramos o que nos sacan de nuestra rutina, como evitar que eso guíe nuestro barco en vez de que nosotros nos mantengamos al timón de nuestro barco. Pues volviendo a estas emociones, nos habla de 5 emociones. Esta maravillosa película nos habla del temor, la tristeza, la alegría, la furia y el desagrado. Estas 5 emociones nos ayudan en la vida, pero también pueden hacer que nos paralicemos en nuestro actuar o nos ceguemos o dejemos de ser proactivos y seamos totalmente reactivos de una manera inconsciente. Vamos a hablar de eso en un momento. Muchas gracias, muy amable. Pedro González, ¿cómo restaurar una autoestima rota por el maltrato? Muchas personas han tenido una infancia muy poco feliz, no les gusta recordarlo y se sienten como
destinados a ser adultos con dolor y transmitirle esas condiciones de dolor y de violencia a sus hijos como si fuera algo imposible de solucionar. Hijo, fíjate que esta pregunta que me haces es bastante compleja porque dices, ¿cómo restaurar la autoestima que queda rota por un asunto de maltrato? El maltrato hace muchísimo daño porque en efecto, o sea, nos hace creer que somos poco valiosos, entonces cualquiera de las personas que está a nuestro alrededor, o sea, nos puede hacer como sus patas, puede hacer de nosotros lo que le venga en gana. Y creo que es algo que hemos privilegiado también socialmente, ¿no? ¿Te acuerdas de estas películas del cine mexicano, ¿no? Del cine mexicano de oro, en donde mientras más sufrida, más linda, más santa, y con toda honestidad, me parece una santa estupidez seguir promoviendo esto. ¿Por qué? Porque la autoestima obviamente se va dañando. Si tu vida la pones siempre al servicio de la pareja, y se te olvida, y eres una persona que se pone al último en la fila, obviamente todas las personas van a pasar adelante de ti. Qué importante entender que a veces toca ser el primero en la fila. Y hay que entender que hay que aprender a oscilar. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar al principio de la fila. También como seres sociales, como seres empáticos, va a haber momentos en donde elegimos decir, ok, me hago 3 pasitos para atrás para que ahorita tú estés adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu necesidad en este momento necesita ser cubierta de forma más rápida, de forma más inmediata. ¿Cómo se restaura la autoestima rota por el maltrato? Una, reconociéndolo y también yendo a terapia. O sea, con toda honestidad, si pensamos que todo se va a dar por el tiempo, y a veces tenemos esta pésima creencia, ¿no? El tiempo lo sana todo. Con toda honestidad, no es así. ¿Qué se sana? Lo que se trabaja, ¿no? A veces vamos por la vida con heridas muy grandes, ya supurando, heridas que ya están putrefactas, pero bueno, las vendamos, hacemos de cuenta que no pasa nada. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo? Asumiendo y a veces solicitando ayuda. Es la única forma de romper el círculo de violencia. Obviamente, como lo comentaba hace rato, pero también en el momento que yo rompo el círculo de violencia, estoy recuperando mi dignidad. Hay que recordar que el amor, claro que tiene un límite. ¿Sabes cómo se llama? Se llama dignidad. A veces, en nombre del amor, permitimos tantas barbajanadas. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la salud emocional con Pedro González Ramírez y Diana Mates. Pedro, ¿cómo puedo hacer para que mi familia sea feliz? Oye, chulísima pregunta. ¿Qué puedo hacer para que mi familia sea feliz? Fíjate que te voy a contestar lo mismo que a veces se habla acerca de las relaciones de pareja, ¿no? A veces se dice, ay, ya vemos parejas felices. No, con toda honestidad, no existen parejas felices. Existen individuos felices que han aprendido a ser pareja. De repente tomamos demasiado la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia sea feliz? Pues responsabilizando a cada uno de los integrantes de esta familia y entender que la felicidad es algo personal, es algo intransferible. Obviamente, si tengo chamacos, si tengo niños, obviamente soy responsable de su formación, soy responsable de su felicidad, pero también soy responsable de ponerle los límites, soy el responsable de educarles, etcétera. Pero a ciertas edades toca que cada uno de nosotros se haga responsable, porque, ¿sabes? Esta idea de mi familia depende de mí para ser feliz, digo, no es cierto. ¿Por qué? Porque estás haciendo seres humanos dependientes, ¿no? Y entonces este patroncito lo vamos repitiendo, ¿no? Es decir, ok, yo tengo que ser la persona que le da la felicidad a mi familia. Es súper angustiante, es súper cansado, pero también las personas que siempre están buscando a ver qué haces para hacerme feliz, pues a final de cuentas siempre van a estar buscando en la vida el monito cilindrero, ¿no? Que les divierta, que les entusiasme, cuando no. La verdad, la felicidad es algo que se construye, no es algo que llega. ¿Quieres ser feliz? Constrúyela. ¿Quieres familia feliz? Que cada uno haga lo que le corresponde. Muchísimas gracias. Diana, ¿cuál es el manejo de las emociones para lograr una salud integral? Muy bien, pues si ya has reconocido cuál es tu emoción raíz o en dónde estás vibrando más, haz un checklist, ¿no? En la mañana cómo te sientes, a mediodía cómo te sientes,
a media tarde cómo te sientes, en la noche cómo te sientes. A veces pensamos que es muy fácil reconocer cómo nos sentimos, pero la verdad es que no. Generalmente cuando le preguntas a alguien cómo está, te responde bien. Y bien, ¿qué significa? Es como una respuesta cortés. Pero generalmente no decimos, pues me siento triste o me siento angustiado o me siento ansioso o me siento con incertidumbre. Generalmente damos una respuesta por cortesía, porque no estamos tampoco acostumbrados a tocar realmente las emociones que tenemos y generalmente pensamos o que estamos alegres y que estamos contentos o que estamos enojados. Y generalmente atrás del enojo, les comentaba hace un momento, lo que encontramos es algún miedo. ¿Por qué? Porque hay 5 huellas de nuestra infancia que generalmente nos afectan a todos. Y es muy curioso porque al entrar al campo de hablar de las huellas que tenemos, pues decimos, ¿dónde están esas huellas? Y resulta que esas huellas se encuentran en nuestro inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Pues muchos científicos y psicólogos y estudiosos han dicho que nosotros ocupamos solo el 5% de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, es decir, nuestro estar presente aquí y ahora, es solo el 5% de todo lo que es la conciencia. Y el otro 95% es como hablar de un iceberg, es hablar de esa parte que Carl Jung denominaría sombra, esa parte de nosotros que ni nosotros mismos conocemos. Mil gracias, de verdad. Pedro, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las personas que van a tu consulta psicoanalítica o cuál es el primer paso que se debe dar para someterse a una psicoterapia? ¿Cuáles son los principales retos hoy en día para las personas que quieren ir a psicoterapia? Bueno, si ya quieres ir a psicoterapia, en serio, ya libraste el primer obstáculo, porque fíjate que tenemos esta pésima costumbre de creer que la psicoterapia es para la gente que está mal, la psicoterapia es para los locos, para los dementes. No es cierto, la psicoterapia está hecha para todos los seres humanos que queremos ser nuestras mejores versiones, que queremos aprender de nosotros mismos, que queremos seguir en este proceso de construirnos en mejores seres humanos. ¿Cuáles son los retos? Romper con los paradigmas, ¿no? Para empezar, o sea, la gente que va a terapia no tiene que estar loca ni tiene que estar en un momento terrible de su vida. Ir a psicoterapia, en concreto, soy psicoterapeuta Gestalt, a mí me gusta mucho trabajar, obviamente desde mi formación gestáltica, en la responsabilización, en el aquí, en el ahora y sobre todo en el darte cuenta. Creo que a veces los seres humanos hacemos cosas sin saber para qué las hacemos y en el momento que empezamos a ser más conscientes, yo estoy descubriendo qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, qué es lo que estoy buscando y eso nos aterriza a vivir el aquí y el ahora. De repente dicen, es que ir a terapia es regresar al pasado. No es cierto, aquí en Gestalt puedes hablar del pasado, pero checa ese pasado como en este momento está teniendo repercusiones, es decir, en este aquí y ahora. Y es decir, el futuro, no se vale pensar en el futuro, claro que se vale pensar en el futuro, pero hay que checar en este aquí y ahora qué te produce pensar en el futuro. Hay que recordar que exceso de pasado genera depresión y exceso de futuro genera angustia. ¿Qué hacer para ir a terapia? Darte cuenta que no necesitas estar loco. En realidad, los seres humanos, hay algo que decía Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Que hay que romper esta idea, que quiero ser mejor persona, pero no quiero ir a terapia. Que quiero construir mi mejor versión, pero no estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que elijo. Así que ya sabes. Terapia es un maravilloso recurso para construirnos más plenos. Muchísimas gracias. Por favor, esta pregunta para Diana. ¿Cómo influye el inconsciente en los patrones, las creencias y las adicciones emocionales? Pues bien, hablábamos de cómo a veces empezamos cuando las cosas sentimos que nos alteran,
o creamos relaciones conflictivas, tóxicas, situaciones adversas, ambientes complejos, como toda la situación que estamos viviendo en este momento, de esta pandemia. Podemos tomar actitudes y podemos, como decíamos hace un momento, empezar a señalar, ¿no? Y poner toda la responsabilidad afuera, poner la responsabilidad en la pareja, poner la responsabilidad en los padres, culpar a los padres porque nos educaron, o culpar al gobierno, o en última instancia poner la responsabilidad, dejarle la responsabilidad a Dios y pedirle a Dios que nos salve, que nos saque de la situación. Pero es muy importante, como decía hace un momento, estos 3 dedos que nos señalan nos invitan a que nos miremos hacia nosotros, que volvamos nuestra vista a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy probable, es seguro, que tú estás creando todas estas circunstancias. Tú eres el protagonista de tu vida y este es tu escenario. Y cuando creas una relación, cuando creas una situación, cuando te desempeñas en un trabajo, es porque ahí hay un aprendizaje para ti. Hay algo hay algo valioso para ti. Hay un gran regalo o hay un don. Muchísimas gracias, Diana. Pedro, ¿cómo formar hijos sanos? Qué bonita pregunta. ¿Cómo formar hijos sanos? Fíjate que hay 3 bases que me parecen fundamentales para formar hijos sanos. Mira, todos los seres humanos podemos desarrollar una psicopatología, por supuesto que sí, pero hay 3 cosas que son indispensables, ¿no? Y es algo que vemos desde la psicoterapia Gestalt. Lo primero es que sean niños desde el principio muy abrazados. Es importante tener el contacto físico. No sé si les pase, pero a mí en lo personal, algo que me ha dolido mucho de esta pandemia es no poder abrazar a quienes quiero. ¿Por qué? Porque el abrazar me hace sentir unido a las otras personas, me hace conectarme, incluso, es decir, bueno, si tienes pareja, bueno, pues también la intimidad, o sea, llega un momento en que dices, híjole, ¿por dónde le muevo? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Etcétera. Si estás soltero, estás soltera y de repente dices, quiero conocer a alguien, pues está este estrés, ¿no? Es decir, ya no solo es, puedo contagiar de algo, es, no vaya a ser que tenga COVID, ¿no? Y algo que estamos diciendo todos los seres humanos es que necesitamos el contacto físico. Es decir, si adultos necesitamos el contacto físico, imagínate los niños cuánto contacto físico necesitan. Es decir, si quieres hijos sanos, hay que abrazarlos mucho, hay que tocarlos, obviamente, desde la responsabilidad, ¿no? Siguiente cosa, que se escuchen amados. De repente tenemos esta mala creencia, o sea, que vamos repitiendo, ¿no? O es que yo necesito que me digas que me amas. Ay, yo no, yo no te voy a decir que te amo. O sea, ya yo te lo demuestro. Está bien, está súper chido que lo demuestres. Por ahí decía San Ignacio que el amor se mostraba mucho más en las obras que en las palabras. Pero el decir que se muestra en las obras más no quiere decir que las palabras no importen. Hay que entender que los seres humanos necesitamos escucharnos amados. Necesitamos sabernos amados. Es la segunda cosa para formar hijos sanos. Es decir, que se sientan abrazados, se sientan apretados, se sientan contenidos, que se escuchen amados. Pero la tercera parte, y que es indispensable, son límites claros. Este asunto de consecuencias lógicas, hay que entender que los niños y los adolescentes, en el momento que van creciendo, nosotros somos los adultos y somos los responsables. ¿Qué es lo que toca decir? Mira, de aquí a aquí puedes tener libertad, de aquí no te puedes pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, eso, poner límites muy claros. Y por ahí dicen que si falta el contacto físico, falta el escucharse amado, es indispensable que al menos haya límites. Creo que el equilibrio perfecto es esto, ¿no? Para formar hijos sanos es que estén abrazados, que se escuchen amados y además que tengan límites clarísimos. Hay que recordar que cuando se están formando los hijos, los adultos somos nosotros. Y de repente está esta mala idea, ¿no? Que los papás, las mamás quieren ser los mejores amigos de sus hijos. Por favor, no los hagan vivir en orfandad. Ellos van a encontrar a sus amigos, ¿Qué le toca a papá? ¿Qué le toca a mamá? Ser papá, ser mamá, punto. Y a final de cuentas esto tiene repercusión en la sociedad y esto tiene repercusión en la comunidad. Con todas estas ideas y con sugerencias de Pedro González y Diana Mates,
Damos las gracias a nuestros ponentes y también a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video, de transmisión, para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo técnico de Adrián Monroy y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Muchas gracias y hasta la próxima.